Sí, sacamos a otro de los convencionales constituyentes, en el caso de Cristian Viera, que es independiente, pro Frente Amplio, va a ser uno de los últimos, así que hace un cálculo para ir actualizando que cerca de las 10:30, 11, recién va a partir la votación. Ahora, escuchaba muy atento lo que estaban conversando ustedes, y cuando Axel planteaba la posibilidad de que este Estado regional signifique, en definitiva, acercarnos a un Estado federal, decía no, dijo no inmediatamente, y quiero darle la oportunidad a Cristian precisamente a explicar eso. Buenas noches a quienes están en el estudio, buenas noches Axel. Efectivamente yo creo que aquí hay que hacer una distinción y previamente hay que responder a la pregunta sobre qué es una forma de Estado. Es una manera de organizar el poder y efectivamente nosotros conocemos dos grandes formas, un Estado unitario y un Estado federal, y hay una fórmula intermedia que se llama Estado regional. Pero aquí tengo la impresión, corríjame Axel si me equivoco en su interpretación, usted sugirió que lo que tendríamos es un cuasi federalismo y yo quisiera matizar esa afirmación, o sea, por de pronto... Es lo que dijo Axel, ¿no? Claro, matizarlo en qué sentido. Eso es lo que quiero señalar. O sea, por de pronto acá hay una constitución política para todo el Estado, hay una unidad jurisdiccional para todo el Estado, hay un sistema legislativo para todo el Estado y también ejecutivo. Y cuando señalaba Axel también en torno a las competencias legislativas, es necesario hacer una distinción. ¿Cuál es la distinción? Que hay unas poquitas materias que son de iniciativa exclusiva de esa asamblea regional, pero hay otras muchas materias que se llaman de concurrencia con la legislación nacional. Y hay una regla que resuelve si hay conflicto de competencia, prima la legislación nacional. Entonces eso lo que hace es resolver un eventual conflicto de competencia. Pero Cristian, esa visión nacional va a estar también debajo con una división regional en donde se está planteando, y así se han interpretado cada uno de los artículos, una capacidad de autogestionarse. Y ahí comienza la crítica. Probablemente, no soy incapaz de hablar por Axel, pero de lo que he escuchado durante toda esta jornada y antes, es que comienza a desmembrarse el Estado. ¿Qué pasa si una región toma una decisión diferente a la otra? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en derechos laborales? La capacidad, por ejemplo, de huelga en un lado, cómo puede cambiar en otra región. En definitiva, eso hace que haya una crítica importante a la decisión de este Estado regional. Los derechos fundamentales son competencias que pueden ser concurrentes, pero lo que prima es la legislación nacional. Y ante ese conflicto de la competencia, lo que prima es la legislación nacional. Pero es muy buena su pregunta porque quisiera también hacer una prevención. Estamos votando en general. Y como ocurrió ayer, muchas de estas iniciativas están sujetas a discusiones posteriores y mejoras. Una observación muy interesante, Axel, que tiene que ver con la excesiva regionalización del país, que parece ser una demanda sentida. Un Estado regional más bien convive con macrozonas. O sea, no sería razonable que existieran 18 regiones, sino que tal vez lo que debería ocurrir es que se agruparan regiones con menos territorios, con mayor densidad poblacional. Pero eso va a quedar principalmente entregado al diseño legislativo, pero sobre todo una reforma de tal envergadura, como bien lo señaló también Axel, ¿qué es lo que requiere? Tiempo y gradualidad. Perfecto. Lo que establecerá la Constitución son los grandes marcos. Cristian, hay una pregunta desde estudio. Ramón Ullá, que en la mañana además conversaron, yo lo escuché en Tele 13 Radio, tiene la posibilidad. Me despertó tempranito Ramón hoy en la mañana. Sí, estábamos tempranito trabajando y ahora de noche trabajando, así que como el comercial, de noche y de mañanita. Bueno, una sola pregunta y bien cortita, siguiendo en los temas del ejemplo porque son muy clarificadores. A ver, en estas competencias regionales a esta asamblea o este score 2.0, como se le ha llamado, por ejemplo, en el tema de los tributos, Cristian, ¿qué es lo que se está pensando? ¿Que cada región o cada unidad regional pueda cobrar los impuestos como se le ocurra o va a haber una cuestión como tasas que sean distintas? Lo digo porque algunos dicen, y eso se ha planteado, que si fuese así, regiones que tienen mayores riquezas, como Antofagasta, se transformaría como que en un Dubái. Y otras regiones que tienen poca riqueza serían las más pobres de las pobres del país. Muy interesante su pregunta, pero en el diseño de las normas en esa materia, el lenguaje ha sido muy cuidado. No se habla de tributos. Los tributos son resorte de la legislación nacional. Se habla de tasas y contribuciones, que son una especie de carga pública que no necesariamente son tributos. Pero eso hay que relacionarlo con uno de los principios que informan el Estado regional. ¿Y cuáles son esos principios? La solidaridad y la equidad territorial. Nosotros no podemos entender las regiones como se entienden hoy, que son competidoras entre sí. La solidaridad no es una virtud, sino que es un principio político que supone redistribución de la riqueza. Y en ese sentido, impulsado por la solidaridad interterritorial, efectivamente se corrigen esas inequidades desde la perspectiva de la contribución al presupuesto de la nación. Perfecto.
Cristian, le queremos agradecer su tiempo. Es parte de quienes van a debatir. Son últimos, estamos viendo, ¿no? Son más o menos 5 últimos. Va a estar él en el último bloque. Así que él calcula 10:30, 11 que debería partir la votación. Le agradezco por el tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches en el estudio también. Gracias. Bueno, estamos en el debate previo. Comienza la votación de la Comisión de Forma de Estado. Eso es lo que viene. Es el segundo hito histórico. Lo que hemos dicho. El plenario se pliega de alguna manera y comienza a votar con un quórum que sabemos que tiene que superar los 2/3. En este caso son 36 propuestas de normas. Es lo que va a ocurrir, esperamos, y escuchando a Cristian, de cerca de las 11 de la noche, si no más cerca de la medianoche. Así que nuevamente vamos a tener noticias, pero de madrugada. Y quedamos muy atentos a lo que sea necesario. Mónica Ramón.